Es un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Deseo que Dios les bendiga, que estén bien. Y nuevamente nos encontramos para estudiar la palabra del Señor. Compartiré con ustedes un pasaje del libro de Apocalipsis que es de suma importancia para nuestros días. Así que les invito a ubicarnos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, a partir del versículo 14. Muy bien, como es nuestra buena costumbre, vamos a pedir la bendición de Dios y poder sacar provecho a este pasaje de las Escrituras. Oramos. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, queremos estudiar una porción de tu santa palabra. Creemos que ahí hay sabiduría, creemos que ahí hay dirección para nuestras vidas. Dale rumbo, Señor, a nuestra existencia a través de tus palabras registradas en este libro, de manera que el propósito por el cual estamos aquí sea cumplido. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a cada uno en sus problemas, en sus dificultades, a los que están sufriendo, querido Padre, y ayúdanos a nosotros, porque si alguien necesita de una mano, nosotros estemos prestos para ayudarle. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces nos ubicamos en Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 14. Comenzaré diciendo que en el libro de Apocalipsis encontramos mensajes a 7 iglesias que existieron en el Asia Menor en el tiempo del apóstol Juan. Estas iglesias recibieron estas cartas y fueron grandemente bendecidas por este mensaje que Dios les había enviado. Pero también estos mensajes a las iglesias son mensajes que la iglesia debe recibir a través de su historia desde los tiempos apostólicos hasta el regreso de Jesucristo. O sea que la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, se refería a la iglesia de los apóstoles. Y la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, se refiere a la iglesia de nuestro tiempo. Esa iglesia que está cerca ya del regreso de Jesucristo. Siendo pues que es un mensaje para nosotros, vamos a considerarlo. Y comienza diciendo así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Por supuesto que es Jesucristo. Él en cada mensaje a las iglesias se presenta mencionando alguna de sus características. Y aquí se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Eso quiere decir que lo que él va a hablar acerca de la iglesia es muy cierto. Él ha hecho un análisis de la condición de la iglesia y ahora lo presenta para que ésta pueda hallar remedios. Vamos a descubrir aquí si para la iglesia de nuestro tiempo hay halagos, hay aplausos, o hay reprensión, o hay un fuerte llamado porque algo anda mal. Dice así el versículo 15: yo conozco tus obras. Y nos detenemos ahí un momento. Dios conoce nuestras obras. Delante de Él no se esconde nada. Las Escrituras nos enseñan que Dios tiene registros y delante de Él no pasa nada desapercibido. Hay una cosa que a los seres humanos nos pasa. Nosotros podemos ver la apariencia, sin embargo no sabemos lo que hay en el pensamiento, no sabemos lo que hay en el corazón, pero Dios sí lo puede saber. Y lleva un registro de todas las cosas
que pasan en la vida del ser humano, de todas sus acciones, sus pensamientos. Salmo 139, 16 dice que desde el embrión el Señor ya nos conoce y tiene escritas todas las cosas en sus libros. En otra ocasión hablaremos de los libros que Dios tiene. Lo cierto es que aquí nos dice que Él conoce nuestras obras y si Él las conoce, puede juzgarnos por esas obras que nosotros hemos hecho. La palabra del Señor también dice que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Dios, como dueño y redentor del mundo, tiene la autoridad para ejercer juicio sobre la tierra. Por eso es que Él, antes de que lleguemos al día del juicio, Él nos envía un mensaje para prepararnos y ser librados de la condenación en aquel día del Señor. Muy bien, entonces dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. La condición de la iglesia de la Odisea entonces es una condición de tibieza. Y ahí está donde radica su mal. El Señor le dice, ojalá fueras caliente. Este frío, bien que podemos decir que lo frío se refiere a no querer nada con Dios, a estar completamente desligado de Él, incluso hasta ignorar todo lo referente a Dios y no querer absolutamente nada con Él. Lo caliente podremos decir que se refiere a estar en una comunión con Dios, estar constantemente recibiendo dirección de Dios para nuestra vida. Pero esta iglesia de la Odisea parece que a veces está caliente y a veces está fría. Y esa tibieza lleva a que Dios le diga lo siguiente en el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Atención, aquí hay un mensaje para nosotros. Esta tibieza entonces tiene solución, porque nos está haciendo el diagnóstico de nuestros males y nos hace saber que esa situación tiene que cambiar, porque si no cambia, nos va a vomitar de su boca. Algunos han dicho que el Señor ha vomitado a su iglesia. Lo cierto es que si no seguimos el consejo de Dios, entonces sí estaremos siendo algo repugnante para el Señor. Pero mientras, dice en el versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como cuando un médico hace el diagnóstico de una persona enferma, el Señor hace el diagnóstico de la iglesia y le encuentra 3 males principales. Primero, dice que es una iglesia pobre. Segundo, dice que es una iglesia ciega. Y tercero, dice que es una iglesia desnuda. Aunque se refiere a la iglesia, habla en singular también, porque si bien el mensaje puede ser recibido de manera colectiva, también puede ser recibido de manera personal. La primera enfermedad entonces, el primer mal que tiene esta iglesia es que es una iglesia pobre. Y por supuesto no se refiere a una pobreza material. Esta pobreza es espiritual. Pero en nuestro tiempo, el hombre se jacta de saber, de tener y de ser. Decía el versículo 17 que la iglesia dice, que el ser humano dice, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Le suena muy familiar este pensamiento? El ser humano hoy piensa que no necesita de Dios. Pareciera que desligarse de Dios le da al hombre cierta categoría, le da al hombre cierta libertad, como si hubiera escapado de algunas cadenas o de alguna ligadura. Lo cierto es que la palabra del Señor dice que no. Es más, el que se aparta del Señor
está considerando que es rico por sí mismo. Esta soberbia espiritual, esta justicia propia, es lo que hace que el corazón sea inaccesible para el poder salvador de Cristo. El hombre dice que es rico. El hombre tiene justicia propia. El hombre se siente sabio en su propio pensamiento. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Así somos. El hombre solito queriendo ser bueno, el hombre solito queriendo trascender, simplemente no es nada. Su justicia es como trapos de inmundicia. Y los seres humanos confundimos la prosperidad con éxito económico. Parece que la vida gira en torno a conseguir dinero y propiedades, hablando de las cuestiones materiales. Y también así a veces en la cuestión espiritual. El Señor nos muestra que la prosperidad tiene que ver más con una vida plena que deriva de una relación con Dios. Una vida de contentamiento, aún en medio de las crisis más fuertes. Entonces, si la iglesia es una iglesia pobre, necesita ser rica, pero ser rica no según su propio pensamiento, sino según lo que el Señor quiere para nosotros. Y mire cuál es el remedio para esta pobreza. Dice el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico. Oro celestial. Y por supuesto no se refiere al metal que saca en las minas. Se está refiriendo a los valores espirituales. Este oro afinado en fuego representa el amor y la fe, que son valores espirituales que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón. Leo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18 y dice de la siguiente manera, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros somos muy materialistas, sin embargo, a través de las Escrituras nosotros sabemos que este mundo va a terminar y lo que durará son los valores espirituales, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, estamos invitados a buscar más el amor, más que las cosas materiales, porque precisamente por ese materialismo, precisamente por ese egoísmo, ese orgullo que no deja al amor de Cristo obrar en nuestro corazón, es que nos perdemos de las cosas espirituales. Y las llama aquí el apóstol Pablo como cosas que no se ven, puesto que no son cosas tangibles, sino son cuestiones espirituales. Estamos invitados entonces a practicar, por supuesto, el amor que viene de Dios, y entonces seremos verdaderamente ricos. Porque si no tenemos fe, si no tenemos amor, pues estamos pobres delante de Dios, por mucho que nosotros creamos que tenemos algo de valor, por mucho que nos creamos autosuficientes. Sigue diciendo, el segundo mal que encontramos aquí en este pasaje precisamente es la desnudez. Y escuchen ustedes lo que recomienda el testigo fiel y verdadero para la desnudez de la iglesia, que precisamente no se refiere a una desnudez física, sino se refiere a nuestra condición delante de Dios. Dice, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto nos recuerda muy bien un pasaje de Génesis cuando Adán y Eva pecaron y ellos se encontraron desnudos, cosa que antes no percibían, sino con la entrada de la maldad en el mundo, ellos se sintieron desnudos. Dice así, entonces fueron abiertos los ojos en Génesis capítulo 3, versículo 7, fueron abiertos sus ojos
y se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higueras y se hicieron delantales. Este esfuerzo por cubrir su desnudez resultó ineficaz porque, pues, ¿quién se viste con hojas de higuera? Nadie. Se espera que uno se vista con un material más resistente que las hojas de alguna planta. Entonces, esta desnudez en la cual el hombre se encontró era que había sido destituido de la gloria de Dios. En Romanos, el apóstol dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lejos nos encontramos de Dios y por lo tanto, si no gozamos de su justicia, de su gracia, entonces nos encontramos desnudos. Otra vez se hace ver que el ser humano necesita totalmente de Dios. Esta desnudez es que el hombre ha querido con su propio esfuerzo llegar a hacer obras meritorias. ¿Qué quiere decir eso? Incluso en la cultura de nuestros días hay que hacer algo para merecer un premio. Eso habla de que uno se tiene que esforzar para conseguir algo. Y está bien, pero no es así en la salvación. Recuerden ustedes que la salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, yo no la puedo ganar. Pero el hombre muchas veces insiste en que puede ganar la salvación. Algunos construyendo alguna iglesia, algunos haciendo buenas obras. De alguna manera el hombre quiere merecer el favor de Dios. Lo cierto es que a causa de nuestro pecado nosotros no podemos merecer algo de Dios. Por eso es un regalo la salvación. Si hay que esforzarse, es para tener una comunión con Dios, no para conseguir algo de Dios. Porque entonces la salvación sería por obras y eso no, en la Biblia no existe. La vestidura blanca que se nos ofrece es el carácter de Jesucristo. Es la justicia que Cristo puede dar al pecador. Solo el manto admirable de Jesucristo, constituido por la muerte expiatoria y su vida perfecta en nuestro favor, cubre la desnudez del hombre. Y cuando esa vestidura, esa justicia de Cristo cubre al hombre, lo muestra perfecto a la vista de Dios. Y es justificado, pero solo con la justicia de Cristo. Eso quiere decir que yo tengo que aceptar totalmente a Cristo en mi corazón y debo manifestar fe hacia el sacrificio expiatorio del Salvador. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo a través de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo? En San Lucas capítulo 15, versículo 22, se muestra al hijo pródigo, después de irse de casa, él regresa, su padre lo recibe, lo abraza, y cuando el hijo pródigo trae un discurso para que le perdonen, entonces el padre no lo deja terminar ese discurso. Lucas 15, 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. El hijo pródigo fue recibido por el padre, pero antes de entrar a casa, él tenía que cambiar su vestido. Eso quiere decir que el hijo pródigo no iba a entrar con su propio vestido en la casa del padre. Y ya vimos que este vestido representa las obras, la justicia de Jesucristo. Las únicas obras que Dios puede aceptar son las de Jesucristo porque esas son perfectas. Dejemos entonces que la justicia de Cristo cubra nuestro ser y nos presente delante del Padre. Sigue diciendo que el tercer mal que tiene la iglesia en nuestros días es la ceguera. Y escuchen ustedes también lo que recomienda para la ceguera. Dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es un ungüento para refrescar la mirada. Esta es una iglesia que es ciega. No precisamente
estamos hablando de la cuestión física, estamos hablando de cuestiones espirituales. Y estar ciego, en el lenguaje bíblico, se refiere a no discernir entre el bien y el mal, no discernir entre la verdad y el error. Este es uno de nuestros más grandes problemas. Y ya lo dijo el profeta Isaías, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Entonces el hombre necesita la suficiente sabiduría para distinguir la verdad y el error. Porque hoy más que nunca, la línea que separa la verdad de la mentira es cada vez más delgada. Y escuchamos ideas, filosofías, movimientos, religiones y muchas cosas, y es difícil para el hombre discernir cuál es la verdad de Dios. Porque todos dicen tener la razón, sin embargo, debemos encontrar el camino para no caer en alguna trampa. Necesitamos entonces discernimiento. El colirio que se le ofrece a los laodicenses, este colirio simbólico, es el remedio celestial para su ceguera. El propósito de este colirio es abrirle los ojos a su verdadera condición. Esta es la obra del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, versículos 8 al 11, describen la obra del Espíritu Santo en favor del hombre, porque este colirio está representando la sabiduría que da el Espíritu Santo. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Es convencer al hombre de que está en pecado, de que necesita de la justicia de Cristo y de que un día estaremos delante del tribunal de Jesucristo en el juicio. Si tenemos en cuenta la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, es de suma importancia porque le dará discernimiento y puede eliminar esta ceguera espiritual. Necesitamos hoy más que nunca discernir entre la verdad y el error. Porque si ponemos una mentira y la envolvemos con suficiente verdad, la mentira pasará de manera imperceptible. El colirio es la sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo bueno y lo malo, para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Y miren cómo el testigo fiel y verdadero ha hecho un diagnóstico y dice: tú crees que no necesitas nada. Lo cierto es que estás pobre, ciego y desnudo. Y para estos males, el Señor nos propone remedios celestiales. El amor de Cristo para ser verdaderamente ricos, la justicia de Cristo para cubrir nuestra desnudez y el poder del Espíritu Santo que da sabiduría como el colirio para que nuestros ojos puedan ver. Estos remedios celestiales van a sanar nuestras enfermedades espirituales, van a suplir nuestra falta, nos van a ayudar a prepararnos porque un día estaremos delante del tribunal de Jesucristo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluso toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Por eso es necesario que nosotros practiquemos la piedad, tengamos el amor de Dios, aceptemos el sacrificio de Jesucristo y vivamos de acuerdo a sus preceptos y que dejemos al Espíritu Santo obrar en nuestro corazón. Si nos damos cuenta de que estamos perdidos, entonces sentiremos la necesidad de ayuda. Y ahí está Dios para encauzar nuestra vida hacia el reino de los cielos. Este conjunto de remedios que la Iglesia debe tomar se conocen como la obra de justificación por la fe, que es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Cada uno de nosotros debe considerar cómo estamos delante de Dios. ¿Estamos creyéndonos suficientes o estamos reconociendo nuestra falta de piedad
nuestra falta de discernimiento, nuestra falta de justicia delante de Dios. Él está dispuesto a ayudarnos si tan solo nosotros dejamos que su obra sea hecha en nuestro ser. Que estas palabras sean una bendición para nosotros y que avancemos juntos, siendo la iglesia que Dios quiere que seamos, siendo los hijos que Dios espera que seamos. Que Dios los bendiga.